across the country. The country of the United States is about immigration. It always has been, it always will be. And thank you all so much for standing up for immigrants' rights. Happy May Day, everybody. Desde el puente de la calle 6, en el sur de la ciudad de Milwaukee, soy Patricia Gómez, invitándolos a que se queden con nosotros en este programa especial de Adelante. Cubrimos las marchas de Voces de la Frontera del 1 de mayo, tanto en Milwaukee como en Madison. Este año, la movilización tuvo un significado especial. No solo fue una manifestación por los derechos de los trabajadores inmigrantes, sino una poderosa respuesta a un clima político marcado por investigaciones judiciales y migratorias extremas ejercidas por la administración del presidente Trump. En el estado de Wisconsin y contribuye a este país y está bienvenido. Es un momento como el Día del Trabajador de estar fuertemente unidos porque es la única manera que vamos a poder luchar y ganar lo que estamos viviendo hoy en día, porque la estrategia de Trump es dividir. The story of America has always been the story of the immigrant. It doesn't matter if folks were brought here against their volition. It doesn't matter if they came here on their own free will. This country has always been the story of the immigrant. And that's what folks are here to talk about and to celebrate today. Immigrants help to make this country go. Un tremendo orgullo de tener tantos representantes electos que nos han apoyado y creo que es algo bellísimo ver gente en esas posiciones que su compromiso es muy fuerte con la comunidad inmigrante, con las familias trabajadoras, con otros grupos marginalizados. Sí, pues estamos aquí hoy porque es el 1 de mayo, reconocido a nivel mundial como el Día Internacional de los Trabajadores. Pues aquí los inmigrantes estamos como trabajadores, ¿verdad? Somos representantes de todos los trabajadores de todas las partes del mundo de que venimos aquí. Entonces estamos aquí unidos y tenemos que apoyar a todos, a los inmigrantes, a los trabajadores, porque nos están atacando todos, ¿verdad? En un momento en que una jueza del condado de Milwaukee enfrenta una investigación formal y el gobernador de Wisconsin se encuentra bajo escrutinio de la administración del presidente Trump, las marchas del 1 de mayo de este año adquirieron una fuerza y urgencia renovadas. Para muchos, no se trata solo de una protesta anual, sino de un acto de resistencia ante la creciente criminalización de las comunidades inmigrantes. Este país es un país de inmigrantes que ha venido a luchar aquí para sacar su familia adelante. No somos criminales, yo estoy trabajando aquí, tengo un récord limpio, pueden chequear. A very unfortunate and very dangerous thing happened in our city. A sitting judge, Hannah Dugan, was arrested and taken out of the courthouse in handcuffs. The judges are independent. They're an independent branch of government. They're, by Constitution, they are to be independent and not be pressured by the other branches, legislative or executive, to follow their policies. So unfortunately, the federal government has now chosen to threaten the firing of judges who don't rule the way they think they ought to in individual cases. So it's a clear effort to intimidate judges to keep them from doing the proper job that they were elected to do. Has our system forgotten that everyone in the United States has a right to due process? When people feel like they can just be snatched up off of the street, snatched up out of courthouses, snatched up from schools, snatched up at hospitals, people feel less safe going there. And it's not safe for people not to get medical care because they're afraid that something might happen to them.
we're all safer when everybody is allowed to live in the society and take care of themselves, and that's a basic part of our freedoms. And also in terms of like, you know, what happened recently in the courthouse, you know, we're all safer when people feel like they can work with law officials, with police officials, when they can go into courthouses and not be afraid of getting snatched up by ICE. And so there's some places that we believe ICE shouldn't be. I think that the Constitution is very, very clear, and it says that people in the United States deserve due process. That's what this country was founded on, right? And so I think that every person in this community, and indeed throughout our state and throughout our country, deserve to have due process when they come into contact with law enforcement, including federal law enforcement. Everyone should have that right. I'm the granddaughter of immigrant workers who came to Milwaukee to seek a better future. My grandparents had the same hope and dreams that all families have. I want our students and families to know that all students, regardless of their immigration status, regardless of the country they're from, the language they speak, are welcome in Milwaukee Public Schools, and they are safe there. I encourage other students to stand up for what they believe is right and the future they envision. A lot of races came and joined us and supported us, so I like that. I like being heard, and we're not the only ones. Estoy aquí para mostrar mi solidaridad con todos los inmigrantes, especialmente con los estudiantes de DACA y con todos los estudiantes multilingües y multiculturales en nuestras escuelas. Me solidarizo con los estudiantes internacionales de la Universidad de Wisconsin-Parkside, cuyo futuro es ahora incierto. The city doesn't have jurisdiction over federal agencies, but what we can do is what we're doing right now. And that's the community coming together, elected officials joining with them in order to raise their voice. You know, anytime that substantial change has happened in America, it's not been from City Hall, it's not been from a county courthouse, it's not been from a government building, it's been because people have stood up in the community in order to effectuate that change. That's exactly what's happening here today. Según un informe del Center for American Progress, publicado el 27 de febrero del 2025, los inmigrantes indocumentados aportaron en 2022 más de 46.800 millones en impuestos federales y 29.300 millones en impuestos estatales y locales. Además, contribuyeron con 25.000 millones al Fondo del Seguro Social y 6.400 a Medicare, sin poder accesar a ninguno de estos beneficios vitales. El mismo informe señala que las acciones migratorias del presidente Trump dan prioridad a la crueldad y al espectáculo sobre la seguridad, en vez de aplicar soluciones sensatas para reparar un sistema migratorio roto. Sus decisiones siguen un patrón de violencia institucional, separando familias, desgarrando comunidades y comprometiendo incluso la seguridad nacional. Durante nuestra cobertura, observamos la presencia aislada de un simpatizante del presidente Trump, quien manifestaba su oposición a la marcha. Nos acercamos y le ofrecimos un espacio para compartir su punto de vista en este programa. Sin embargo, él declinó la invitación. Fear has been instilled in us from a very young age. The fear of encountering the wrong person and them discovering your status. The fear of police pulling you or your parents over. The fear of potential detainment, separation, and deportation. The fear of never being able to plan your future with certainty. Nos quieren llenar ahorita de miedo, ¿verdad? Pero si nos dejamos sucumbir a ese miedo, entonces ellos van a ganarnos. Pero si estamos aquí luchando como lo hicimos hoy, como lo podemos hacer cada día, podemos ganar. Ya hemos visto que así es como se lucha y así es como se gana. La historia de los palestinos es básicamente una historia de los indígenas, ¿verdad? Como aquí en los Estados Unidos han luchado para no ser desplazados, ¿verdad? De sus tierras, y como inmigrantes hemos visto que han estado quitando sus protecciones y, ¿verdad?, queriendo deportarlos como parte de esta política general antimigrante. Esa lucha tiene consecuencias también para la lucha por la reforma migratoria, porque si dejamos que un grupo
digamos, esa lucha no es mía, es de otro grupo étnico. Entonces, de nuevo, nos estamos dividiendo y debilitando nuestra lucha. Tenemos que entender que es una lucha común. The unity of the people that are here. They come from so many different backgrounds, so many different types of employment and work, and they're all here together, expressing support for some common principles. So it's so very encouraging to young and old. Doy las gracias a todos los negocios que cerraron, todos los trabajadores que dejaron un día sin pago, los que están arriesgando posiblemente represalias, porque sin su liderazgo esta lucha no se puede ganar. Un estudio del American Immigration Council advierte que una política de deportación masiva, como la que impulsa la actual administración, podría reducir el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos entre un 4.2 y un 6.8%, lo que representa entre un 1.1 y 1.7 billones de dólares en pérdidas ajustados con cálculos del 2022. Para ponerlo en perspectiva, durante la Gran Recesión del 2007 al 2009, el PIB se contrajo en un 4.3%. La expulsión de millones de trabajadores indocumentados podría tener un efecto económico igual o peor que esa crisis. Are we taking a step back? ¿Estamos dando un paso atrás? Are we taking a step back? That's right. We are not taking a single step back. Not one, not ever. Show me what democracy looks like. This is what democracy looks like. Show me what democracy looks like. This is what Nobody's illegal. Power to the people. La ciudad de Madison también fue escenario la tarde del 2 de mayo de una multitudinaria marcha en apoyo a los trabajadores inmigrantes y sus familias. Personas de diversas comunidades se unieron para expresar su solidaridad y exigir condiciones justas y dignas para quienes forman parte esencial del tejido laboral del país. Hoy es el segundo día de 2 días sin trabajadores e inmigrantes. Un día que reconoce la contribución de todos los trabajadores y estamos unidos en un periodo de ataque y defendiendo unos a otros. Creo que la respuesta fue fantástica. Mandamos otro mensaje y especialmente en un momento clave cuando vemos que hay una escalación en los ataques aquí en Wisconsin, que están tratando de atacar al gobernador, lo más reciente, y en la misma forma que han atacado a la jueza en el condado de Milwaukee. ¿Por qué? Porque está defendiendo la Constitución y está defendiendo a los inmigrantes. Entonces, ya era un momento súper importante estar aquí. Our diversity is our strength. It makes us stronger, it makes us richer, it makes us smarter, and it is the way that our community moves forward. Voces es una organización de miembros, de líderes, no solamente staff, que han podido abogar por sus propias comunidades, a educadores que han sido claves, maestros que se han unido a esto para tratar de buscar claridad, porque como sabe la comunidad, en los últimos meses hay padres que no han enviado a sus hijos a la escuela, han visto trabajadores que no llegan a trabajar por miedo o ansiedad. I am a dairy farmer. My daughter is here. My granddaughter is here. We are part and proud of being part of Wisconsin dairy farm. We need you. We need your families. Every single person in here that is not a Native American has come here for the same reason why you are here. Immigrants are the ones that are the backbones. So they're doing everything so that we, elites, don't have to. If we did not have them, we would not be able to have the food systems that we have. We would definitely all be suffering. I really have an issue with what is happening and the fear and the interrogation. Nobody should have to deal with that. No children should have to worry whether or not mom and dad are going to come home. Un elemento clave de esta movilización fue el notable apoyo de sectores angloparlantes. Ciudadanos estadounidenses de origen o latino también marcharon, portando pancartas con mensajes directos de solidaridad. Esta participación dejó claro que la defensa de los derechos humanos y laborales trasciende todas las fronteras. Those people have been here working, committed their lives,
to taking care of the people of this country. A number of years ago, I had met with the Immigration Division of the Catholic Campaign for Human Development, and there was already 9 million immigrants in the United States that had filed their paperwork absolutely correctly and had never gotten their day in court to get their citizenship. So the system is broken on purpose because they love the fact of cheap labor, and that fact of cheap labor has to stop. They're human beings with families, and they need to be paid a living. And when our members and when our community members are under attack, what do we do? When immigrant workers are under attack, what do we do? When our democracy is under attack, what do we do? Well, first off, it's illegal that they're doing this. And second, and more importantly, it's immoral that they're doing this. And if they're going to do it without due process as well, right, that's unconstitutional, who's next? And we have seen it. There are union members that have been next, and there are working class people who have been next, and there have been U.S. citizens who have been next that they have gone after, making mistakes without due process. And I think that's an issue for anyone. You have these folks who are working class who will say, oh, we don't care, but they should care about our Constitution at the very least when there are things happening that are unconstitutional from this administration. Soy una hija orgullosa de inmigrantes. Sí, en Madison hemos tenido algunos incidentes que incluyen, primero que nada, reportes sobre avistamientos de ICE, pero que después escalan hacia detenciones de ICE. Entonces tenemos que tener una gran movilidad y mandar a personas para que verifiquen estos escenarios y poder ayudar a las personas, poder ayudar a sus familias y poder ayudar a sus amigos y a la persona que está involucrada, la persona que está siendo detenida. En el estado de Wisconsin, ¿verdad? Podemos proveer los recursos, ¿verdad? Comunitarios para defendernos como comunidad y saber que los derechos de personas en este país también se extienden a familias inmigrantes. That injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Si se puede. As we continue to stay in this work, to be hand in hand, to have heartbreak together, please remember that without each of us, we cannot have a stronger community. Si todos ponemos nuestro granito de arena, la historia va a ser diferente. El problema es cuando ciertas personas piensan que solo unos. Este es un asunto que nada más nos pertenece a cargar a ciertas personas. Todos pueden hacer lo que se puede para tratar de ejercerse. De que entiendan la historia, que vean 500 años atrás por qué la inmigración está pasando, no solamente ver los hechos contemporáneos, pero sino la raíz del por qué las personas migran y el por qué sus países están en la posicionalidad en la que están. If we look at the percentages, those people are less than 1% of violent crime. Probably most violent crime in this country is committed by people that look more like me than anybody else here. That's the truth of the matter, and too many people don't recognize that. And it doesn't make a difference if they're here or not. Every single person is a person. They are here because we are providing them a better life. We are helping them be able to be stable. Who knows where they came from and what it took for them to get here, the tragedies and the fear that drove them up to the United States? Out of sacred solidarity, we protest mass deportations. Out of sacred solidarity, we protest the government's theft from the poor. Out of sacred solidarity, we stand united in our unwavering commitment to justice, to human dignity, and the fundamental rights of all human beings. Out of sacred solidarity, we affirm our collective responsibility to uphold the values that define us as a society. And I can't imagine what workers are going through in terms of experience, because obviously I don't experience that. But what I can say is that we stand with those workers. This is one thing that can be done with any workplace with their fellow workers. You can have something put up that says ICE is not allowed in this building or not allowed in these premises without a judicial warrant. That is at least a start for people's workplaces.
Es lo que tenemos que hacer ahorita, no tenemos que dejarnos intimidar, no tenemos que dejar que el miedo nos consuma y tenemos que seguir apoyándonos mutuamente, no solamente protestando, pero sino también consumiendo información que sea factible, que sea real. Les digo gracias y les digo gracias porque nos ven y eso unas veces se necesita más de nada. We choose kindness over cruelty. Community over chaos. Choose to protect our neighbors. We choose to build community. We choose to welcome everyone. We choose to stand up and fight. Durante los últimos años, Voces de la Frontera ha fortalecido su dimensión cultural, integrando colectivos de artistas locales. Este año, su esfuerzo colectivo dio como resultado más de 700 pancartas utilizadas en las manifestaciones. Sus obras no solo acompañan las marchas, transmiten mensajes poderosos de justicia, dignidad y unidad. Nos recuerdan que a lo largo de la historia, el arte ha sido chispa de conciencia y motor de revoluciones. I started going to the marches in about 2010, and I started volunteering as an artist in 2015. In 2016, we created an art affinity group called Voces de los Artistas, which then rose to about 50 artists in solidarity with Voces. Debajo de la primera administración de Trump hubo esa propuesta de formar una rama llamado Voces de los Artistas, gente de diferentes formas de arte y que se unen antes del 1 de mayo para construir una cantidad grande a diferentes pancartas con nuestro mensaje. Well, it's just a lot of work and a lot of organizing. You need strong art organizing in the movement because the art is the message that the public sees and the media sees. But yeah, we hosted a large art build, a community art build, which we had about 200 people here and many allies from across the community and also, of course, many artists affiliated with Voces and yes, Youth Empowered in the Struggle. We're all creating signs and banners. Hemos tenido talleres de arte para estudiantes de la secundaria, pero también para la comunidad. Y la razón por la cual hacemos arte es para ya sea alguien que está manejando y no nos puede acompañar marchando, pueda ver, y también como en las noticias o en fotos. Soy diseñador y me interesa comunicar con el arte y lo que comunicamos en Voces, lo que tratamos de transmitir, son mensajes que son muy relevantes para la comunidad en Milwaukee, en Wisconsin, pero también de impacto nacional. Nuestros miembros hacen arte que reflexiona como sus familias o su situación, entonces es algo que hemos podido traer a vida. It's really important for artists to be aligned with movements, and artists need to be fierce. They have to use their talents to fight for justice. And so this is a great place for it to be done. And more artists are donating their time and their talents to this movement. And what matters is that everyone gets involved. I'm very much an ally to the movement, but the immigrant rights movement's for everyone because these policies that are being enacted on a federal level impact everyone. Ellos crean esa oportunidad de crear arte bella, como este movimiento y algo esencial para un movimiento para la justicia social. Es importante también tener ese aspecto de cultura, de algo visual, de música, es muy crítico. Christine Newman Ortiz said that the art is echoing the power of this movement. And so when you see the march today and you see thousands of signs and banners, this echoes the spirit of the movement and also, of course, the demands. La falta de derechos, la falta de humanidad. Un plan de nosotros es exponer eso, a que todos sepan cómo es que está pasando todo esto, porque hay mucha gente que no lo cree, ¿verdad? Que es parte de noticias falsas o algo así, pero nosotros sabemos nuestra comunidad, sabemos nuestra gente, nuestra prioridad es que ellos estén a salvo. Somos una voz y somos la única manera que tiene mucha gente de pedir y de exigir y de demostrar de que ciertos derechos y ciertas vidas de personas de diferentes backgrounds existen y que deben ser reconocidas y este tipo de evento es la única salida que existe para estas personas
I just stand in solidarity with this community, and I stand in solidarity for immigrant rights and justice for all immigrants and refugees. La marcha de este año mostró una nueva fuerza. El mensaje fue claro. La lucha por los derechos de los inmigrantes es una causa común y la resistencia continúa.